A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos amigos de Psicolife a su programa de todas las semanas. Hoy vamos a continuar hablando de estos temas relacionados con el estrés, la ansiedad, situaciones que las vivimos cotidianamente y que en ocasiones no sabemos cómo manejarlas y afectan nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito laboral, pero también nuestro ámbito personal. Para eso contamos el día de hoy con la grata presencia del doctor Eduardo Carrera. Ustedes ya lo conocen, él nos acompaña con relativa regularidad al programa y a partir de su experticia en la bioneuroemoción vamos a abordar esta temática que es tan importante. Eduardo, bienvenido como siempre a Psicolife. Hola Elizabeth, siempre encantado de estar aquí. Gracias. Y bueno, cuando yo iba preparando el tema, pensaba que hasta hace algunas décadas, digamos atrás, la palabra de moda de la sociedad moderna era el estrés. Y el estrés era un poco el estatus que le daba a la persona, de un estatus de persona ocupada, de persona que estaba realizando siempre muchas actividades. Pero claro, después de este estrés se fue transformando en algo negativo también, en esa carga que la persona en ocasiones no sabía manejarlo. Pero ahora hemos ido viendo como una evolución en ese término posiblemente hacia la ansiedad. Y ahora escuchamos con muchísima frecuencia a las personas hablar de ansiedad, de crisis de ansiedad, de crisis de pánico y demás, que parecería que desbordan ya los límites de ese manejo de la tensión cotidiana que tenemos que enfrentarnos todos en el día a día. Podemos empezar diferenciando entonces entre el estrés, la ansiedad, ¿es lo mismo o cómo se manifiestan? Qué interesante el punto que pones, porque hace referencia a una circunstancia que pasó a ser como de aceptación social, que la persona ocupada, pendiente, el componente de estrés era casi como normal. Y nunca es normal. Partamos de una premisa muy interesante. Los animales no tienen memoria. Y como no tienen memoria, cada vez que se acerca un venado a una laguna a tomar agua, si es que es acechado por un león, por cualquiera de estos animales, va a salir disparado, pero se va a olvidar. Y luego va a regresar en un nuevo intento por su instinto de supervivencia, porque lo que necesita es ingerir líquidos. El ser humano, a diferencia, si tiene una experiencia cruda, importante, fuerte, intensa, se va a quedar esa información grabada. Y mientras más esté expuesto a eso, va a generar mecanismos de defensa, recelo, evoluir hacia el miedo, hacia la angustia, hacia la ansiedad. Entonces, gracias a que los animales no tienen memoria, ellos no se estresan. No se encuentra en un bosque un venado muerto con un infarto agudo de miocardio, sino siempre atravesado o por la edad. Entonces, la situación de estrés es una situación crónica, primero aguda, brusca, súbita, que se presenta ante una circunstancia específica dada, una pérdida de trabajo, un mal momento, un accidente. Entonces el cuerpo reacciona liberando una serie de sustancias que van a provocar esencialmente dos cosas. Igual que en el venado, mayor irrigación sanguínea hacia las piernas y hacia los brazos. ¿Por qué? Porque el estrés te pone en alerta este mecanismo de defensa. O sales corriendo o levantas las manos para defenderte. Por lo tanto, otras estructuras como el cerebro, el corazón, los riñones, el tubo digestivo, dejan de percibir la cantidad adecuada de sangre. Esto está bien por unos minutos, esto está bien por unas horas, quizá hasta por unos días, pero no por meses, no por años. Si se mantiene en el tiempo, va a empezar a dar un mal funcionamiento de diferentes órganos, y esto es llevarnos a un síntoma y con el tiempo a una enfermedad. Entonces, el estrés
es una respuesta natural, espontánea del cuerpo para adaptarse a una nueva circunstancia. Si la circunstancia es corta, no llegamos sino a desarrollar algo de angustia. Pero cuando la circunstancia ha durado mucho en el tiempo, ya no estamos hablando de angustia, hablamos de ansiedad. La primera es una emoción, la otra es un sentimiento. La primera es súbita y es un proceso de adaptación. La otra, en cambio, ya va a condicionar nuestra respuesta porque nos han sucedido por tantas veces episodios similares que tenemos miedo. Y entonces el cuerpo ya está reaccionando. Esa persona que tuvo el primer impacto es una. La que tiene ese impacto o mantiene ese impacto por unos 2 o 3 años ya es otra. Ahora, Eduardo, cuando tú nos mencionas todo esto, ¿puedo yo distinguir, y me corriges si es que estoy comprendiendo mal, puedo distinguir entonces en esta condición, tú dices permanente de estrés, cuando se hace crónico, nos decías tú, se produce una afección a órganos importantes de nuestro cuerpo, y eso Exacto. Es recurrente, es a lo largo del tiempo, nos decías, pero cuando se manifiesta este sentimiento, en cambio, que nos mencionabas, de angustia frente al estar alerta todo el tiempo con algo amenazante de alguna manera, no necesariamente, o sí, se afectan también estos órganos, pero antes de eso aparecen otro tipo de manifestaciones más bien de orden fisiológico que son evidentes y que se hacen muy recurrentes. Claro, porque en el primer caso, en el caso de la angustia, de este estrés agudo, es un proceso de adaptación y que va a provocar cambios. En cambio que en la situación crónica la influencia va a ser a 3 niveles. En el físico, y la persona estresada empieza a sentirse cansada, fatigada, con dolor de cuerpo, dolor en la boca del estómago, crisis de dolores de cabeza, le sube la presión, procesos diarreicos, procesos intestinales en general. Una variedad increíble de síntomas. En el campo psicológico, la persona le cuesta estudiar, le cuesta retener, está más irascible, revienta por cualquier cosa, le cuesta concentrarse. Y en el campo emocional, su conducta cambia, empieza a aislarse, empieza a alejarse y ya no quiere estar dentro de grupos, se aísla, se introvierte. Entonces, estas manifestaciones mantenidas en el tiempo, es muy común en la consulta cuando viene el paciente y le hacemos un simple test de Hamilton para evaluar niveles de ansiedad y depresión. Cuando tengo un paciente con un diagnóstico de enfermedad crónica, aplico para saber cuánto es el componente emocional. E increíble, en todos mis pacientes crónicos, el nivel de ansiedad es alto, tanto así, está tan alto que hay un nivel de tolerancia, hay un nivel en el que todavía los psicólogos pueden trabajar, porque depende del paciente salir adelante, pero por un puntaje encima de 20, la persona ya no se reconoce en lo que se ha convertido, y yo le digo, ¿usted se siente que es la misma persona que era hace 2 años? No, doctor, para nada, hoy no tengo amigos, tengo un mal carácter, me peleo, discuto, hago... Perfecto, entonces... No hay cómo en ese momento desde la medicina lograr un cambio inmediato, por supuesto que no, pero por lo menos alivia algo el medicar. Y yo soy enemigo de medicación prolongada, pero a una persona que lleva 3, 4 meses sin dormir bien, una semana que pueda dormir bien y que pueda venir y replantearse con su psicólogo el esquema para evaluar qué es lo que está pasando, qué es lo que le está conduciendo, qué es lo que no está sabiendo enfrentar. Y ha caído el estrés. Pero a la consulta viene al revés, no vienen por sus dramas, a la consulta vienen por el síntoma físico que tienen. Y la gente espera, los pacientes esperan una receta que les cure. Entonces no están dispuestos a hacer nada, salvo que el médico insinúe o pregunte directamente o haga un test de Hamilton o cualquier recurso para identificar. Y eso es la empatía. La empatía no es sino esta forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos y de caernos bien, porque me pongo en tu sitio, tú te pones en mi lugar y es agradable entender que la otra persona, mi contertulio, está comprendiendo de lo que yo quiero hablar y viceversa. Eso es comunicación y adolecemos de comunicación. Claro, en una consulta pública forzada que tienes que hacer 10, 15 minutos porque ya te viene otro paciente, no hay tiempo. Pero en una consulta particular en que puedes darle al paciente ese tiempo y te puedes demorar los 45 minutos, la hora, si es indispensable. Muchas veces los pacientes dicen, increíble doctor, todavía no compro la receta y ya me siento mucho mejor. Adicionalmente a lo que estás mencionando, el hecho de que ahora en estos últimos años sobre todo, vemos cada vez con mayor recurrencia que ha subido los índices de ansiedad en las personas, en todos los rangos de edades.
pequeñitos que están teniendo ansiedad, adolescentes, muchísimos adolescentes, y el público adulto también. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Es tan diferente hoy el ritmo de vida al que tenemos que enfrentarnos, que tenemos menos herramientas para poder enfrentar ese tipo de situaciones? Si te pones a ver, 50 años atrás, la preocupación mayor era la educación y el trabajo. Papá o mamá, basta que uno trabaje y tenga un buen empleo, suficiente. Daba para una empleada, daba para sostener una casa, un hogar, una familia, educar a los hijos. Cambió el tiempo, cambió las circunstancias. Ahora papá y mamá tienen que salir a trabajar. Y no es fácil. Y los dos trabajando, es difícil salir el mes a mes. Mientras que antes me estresaba no tener trabajo, hoy me estresa la tecnología, el tráfico, las condiciones. ¿A qué momento las personas tienen contacto con la naturaleza? Ya no tienen. Vives en un departamento, estás encerrado en un mundo artificial y toda tu vida es así, salvo el fin de semana si sales a un parque. Nos estamos desgastando. Cambió la alimentación. Antes siempre comíamos en casa. Era un lujo salir a un restaurante. Ahora salimos a comer comida chatarra el fin de semana, papá, mamá, toda la familia, un sábado, un domingo, los puestos de comida y los centros comerciales son llenos. ¿Por qué? O sea, baja la calidad de comida, mientras que para nosotros era un ritual estar alrededor de la cocina, preparar la comida y compartir y quedarnos hasta las 4 o 5 de la tarde conversando posteriormente a un almuerzo. Y ya no se hace. ¿Por qué? Porque todo el mundo saca su celular y está en su onda ahora. Entonces es más fácil, la comida se ha constituido ya no en un ritual, sino es algo que hay que hacer. Y es más fácil simplificarnos. Entonces ni cocinamos, salimos, cada cual come lo que quiera, pero ya no hay ese compartir, ya no hay ese diálogo para llegar a consensos. ¿Qué comeremos ahora? No, ya comimos la vez pasada carne, ahora nos toca esto. O sea, ya se va perdiendo. Y la calidad de las interacciones también se van perdiendo. Nos vamos adentrando tanto en el mundo, en los adultos, por ejemplo, en el mundo del trabajo, que muchas veces sales de casa al trabajo, a la casa otra vez, y se vuelve en una rutina del día a día. Esa famosa, ¿no es cierto?, palabra de no tengo tiempo, a veces se hace parte de la vida de las personas, y la interacción también con los otros se va perdiendo, y necesitamos eso también. Se deteriora desde el punto en que tú estás con un celular y yo estoy con un celular, estamos en una sala de espera. En otra época nos poníamos a conversar para hacer tiempo. Y conocías a otras personas. Hoy no, tú estás con tu celular, yo con el mío, tú en tu mundo, yo en el mío. Ese es un mensaje, está diciendo, no me interesa conocerte, y estoy yo en el mío. Y este es un mundo virtual, es un mundo de fantasía, es un mundo inventado. Entonces le estamos dando mucho valor a eso. He ahí el llamado, ¿no? Hay que ser prudentes. La tecnología está bien, pero tiene que ser mesurada. Pero hay que aprender a identificar esos límites. Pero uno empezar en uno. Yo no le puedo limitar a mi hijo en cuanto a la tecnología. Si yo estoy con el celular y digo, no uses el celular, y yo sí. Es imposible. Yo le puedo decir, vamos a hacer deporte, salgamos a la cancha, vamos a un parque, hagamos tal cosa. Entonces esa es una forma, con el ejemplo, ¿no? Y eso nos va llevando a este estado de equilibrio al que tú haces referencia. Ahora bien, cuando tenemos una persona que está sintiendo, porque tal vez, se me vienen muchas ideas a la mente, tal vez este deterioro en las relaciones que tú decías antes, de estar malhumorado, de estar alejándote de los otros o de estar muy reactivo frente a los otros, es como ya una situación muy, muy evidente. Creo que primero la ansiedad se va sintiendo en uno mismo, o sea, la persona va sintiendo ese malestar primero en él y trata de ir haciendo ajustes, ¿no? O sea, puedo controlarme de esta manera, puedo hacer esto, o me retiro en ciertos momentos. Pero ese primer reconocimiento de lo que él está sintiendo, ¿en qué momento le lleva a esa explosión, como a un volcán que la mayoría de personas no está consciente de que algo le está pasando? La mayoría de personas señalan como culpable de su circunstancia al entorno laboral, al jefe que tienen, a la pareja con la que viven, a las decisiones que han tomado, el no haber hecho su especialidad, el no haber hecho una maestría, el no haber viajado, el haberse casado tempranamente. O sea, tratamos de encontrar afuera de nosotros la respuesta cuando realmente el drama es nuestro. Pero esos no pueden ser factores más bien que hayan determinado el hecho de que te sientas mal. O sea, factores como, por ejemplo, los que tú mencionas, no pude estudiar lo que yo quería, o me hubiera gustado irme de viaje y no pude hacer porque tuve que posponer por ciertas circunstancias. ¿No son más bien esos como factores que van alimentando, coadyuvando esa sensación de insatisfacción dentro de uno que derivan en eso?
Pero ¿cómo te ayuda? Cuando yo reconozco en estos factores la circunstancia mía actual que me incomoda, estoy admitiendo que yo no soy el responsable de eso y que ya no voy a hacer nada al respecto. Entonces no me hago cargo. Y no me hago cargo. Entonces, ¿por qué si hay culpables de lo que me ha pasado? En cambio, cuando yo me siento responsable de mis actos, yo digo, de gana estudié esto, debía haber estudiado esto otro. Ok, voy a estudiar esto otro, y no importa la edad que tenga. Toda la vida quise pintar, nunca tuve tiempo para pintar. Hoy me voy a comprar unas pinturas y voy a empezar a pintar. Mira cómo varía. Cuando tú estás consciente de que en la circunstancia en que estás no estás cómoda, tienes que hacer algo para cambiar. Pero si tú estás consciente de que es la consecuencia de otros lo que te está pasando, no quieres hacer nada para cambiar. Y es que nos da miedo el cambio también. Nos da miedo, como decía Gustav Jung, ¿no? Nos da miedo enfrentar a nuestra sombra. Pero la verdad es que lo que nos da miedo es enfrentar a nuestra luz. ¿Por qué razón? Porque creemos que vivimos en un entorno ya controlado, nuestra zona de confort. No, tu zona de confort no es la zona que tienes. El momento en que sueltas las cosas que tienes dentro y descubres que sentirse liberado de cargas transgeneracionales, de historias familiares, de decisiones mal tomadas, de lo que sea que te haya estado perturbando en tu vida, liberarte de eso porque expresaste, recién conoces tu nueva zona de confort y jurabas que te encontrabas en una zona de confort y no era, por el miedo al cambio, por el miedo a intentar algo nuevo, algo diferente. Pero la verdad es que el universo está en constante movimiento, todo está en constante movimiento, así que el ser humano que es parte de este universo no puede quedarse quieto. El que se queda quieto les lleva la corriente, ¿no? Así que hay que estar en constante movimiento. Y ahí el beneficio del deporte. Mientras tu cuerpo se mueve, porque caminas, porque trotas, porque corres, porque bailas, porque se mueve tu cuerpo, permite que ambos hemisferios cerebrales estén coordinando. Y al estar coordinando, tu capacidad de análisis, de autocrítica, de evaluación de la circunstancia que te rodea y del acceso a la posibilidad de quiero cambiar y estoy lista para cambiar a la edad que sea, se mantiene. Y es en la única circunstancia en que así tengas 90 años, sigues reproduciendo neuronas en tu cabeza. O sea, no envejeces. El cuerpo que se mueve no envejece. Si uno entendiera esto, ahora podemos decir, con razón, cuando las personas tienen 60, 70 años y dejan de hacer actividad física, pero a la par que dejan de hacer actividad física, dejan de hacer actividad mental, empieza a olvidarse la memoria. Hoy día en consulta tenía un paciente que consultaba porque tiene una pérdida progresiva de la memoria. Eso puede tener un significado muy importante, puede ser el inicio de un Alzheimer, puede ser una demencia en curso, pero es un hombre que después de esto lo primero que me comentó es que doctor, yo desde chiquito fui bulleado, me hacían bullying por todo y siempre fui rechazado, y cuando alguna vez fui a un baile quise sacarle a bailar a una chica y también me negó, entonces yo desde ahí preferí estar siempre aislado y así continuó la vida entera aislado. Entonces yo le decía, yo no siento que usted esté deprimido, yo lo que siento es que usted está totalmente desmotivado, porque despertarse todos los días, antes salía a trabajar, ahora ya no trabaja. Entonces abre la ventana y va a ver el día pasar, sin sentir, sin agradecer el hermoso día que ha hecho o lo fresca que está a la mañana, o sin encontrar algo que hacer de comida, en el día. Alguna motivación. ¿Cuál fue la recomendación? Señora, converse con su marido, hable, busque la conversación, porque si él dice que el doctor nunca habla, es que no le gusta la lectura, no tiene de qué hablar. Le digo, descríbame lo que ve usted alrededor. Hay un libro, una camisa, un escritorio, una mesa. Conversemos de eso. Y uno puede buscar material de conversación con la intención simplemente de que estemos habituados a hablar, a formar una frase y expresarla y ver la reacción en la otra persona. Y así su memoria se va a detener, porque cuando tú aprendes algo y estás que cuentas a uno, a otro, contaste 10 veces, se te quedó grabado, ya es parte de tu ser. Eso, lo que nos estás diciendo en este momento con este ejemplo tan claro, entonces significa, no estamos diciendo que estamos curando así la ansiedad, pero significa que de alguna manera el empezar a hacer estas pequeñas actividades cotidianas de cambios de rutina, el buscar conversar con otros, el tratar de mantenerse activo físicamente, es decir, el mantenerse en el aquí, haciendo las cosas, estando conscientes de lo que hacemos en cada momento, nos va dando de alguna manera como
la respuesta a la pregunta que poníamos en el programa, cómo ir enfrentando la angustia en las cosas cotidianas de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Pero de ahí tenemos otro paso. Cuando ya eso está desbordándonos, necesariamente la atención profesional va a ser requerida. Y hay otros componentes, ¿no? El hecho de entender, y esto es medicina preventiva, todo el mundo debe dormir 6 a 8 horas diarias. Mientras más horas de sueño tengas, entre esas 6 y 8 horas diarias, alejas el fantasma de la demencia senil o de las enfermedades degenerativas. Pero sin embargo, cuando la persona está ansiosa, como está todo el tiempo pensando y pensando en estos problemas que a veces ni siquiera existen realmente, no puede dormir. ¿Y por qué no existe? Porque la mente no sabe discernir entre la realidad y la ficción. Por lo tanto, si tú amaneces un día y no estás conforme contigo, dices, no me gusta esto, no me gusta de mí y quisiera esto, todas las frases negativas que tú lanzas al aire, realmente te estás machacando y tu inconsciente está haciendo conciencia de que realmente te falta todo eso y te hace sentir en carencia. Y ahí la importancia de uno entender que tus pensamientos tienen que ser pensamientos buenos, beneficiosos, benignos, primerito hacia ti, no se diga hacia el resto. ¿Y es factible hacer eso cuando estás muy ansioso? Es decir, ¿es factible empezar a dejar de sobrepensar las cosas y tratar de llegar a un estado de relajación para dormir, por ejemplo? Hay un estudio universitario que demostró que a los pacientes con depresión, que les piden que 2 o 3 veces al día recuerden momentos en que fueron felices, circunstancias en que sintieron mucha felicidad, una Navidad, un regalo, un viaje, y que piensen un rato en esos instantes, comparado a los pacientes que no recibían esta terapia, tenían mucha mejor evolución y más rápida de su depresión, de sus crisis depresivas. O sea, pensar, evocar recuerdos positivos mejora el tratamiento antidepresivo, ansiolítico que estés recibiendo. Porque claro, se activan las áreas del cerebro vinculadas con el placer, con la gratificación, exacto, en este caso con los recuerdos positivos. El sonreír, el gesticular, le hace creer, cuando yo sonrío, le hago creer a mi inconsciente, además del ejercicio facial que estoy haciendo de mover 24, 27 músculos faciales, estoy engañándole al inconsciente, dándole la sensación de que soy feliz, muy feliz, porque el inconsciente no es racional, es emocional. Entonces, si yo sonrío y solo sonrío cuando estoy contento, alegre, feliz, me estoy dando una dosis de eso. Ahí la importancia de ser amable y sonreír. Cuando haces Qigong, normalmente te dice el instructor mientras estás haciendo el ejercicio, sonría, no deje de sonreír, evoque el sonido de placer. Porque su estómago, su cuerpo escucha eso y siente que usted se acaba de darse un gusto sabroso, y eso es satisfactorio para el organismo. Esa es una forma de engañar al inconsciente. Entonces, uno puede estar en crisis, puedes no tener plata, puedes estar sin trabajo, pero eso no te impide alzar a ver y decir, qué bonito día, qué fresca que está la lluvia, y no verle la parte gris, porque esa es una forma de... Date cuenta, es tan importante la influencia de la mente que otro estudio, asimismo universitario, me parece que es de Harvard, demostró que la forma que tenemos de caminar es un factor que te puede predisponer a enfermedad. O sea, si yo camino con los hombros caídos para adelante y veo al piso, realmente uno pensaría de un sujeto así que está triste, melancólico, preocupado o algo así. Pero esa persona, si no cambia su postura en los próximos años, es un candidato a depresiones y enfermedades degenerativas. Mientras que cuando tú caminas altivo, con los hombros para atrás y viendo adelante, saludando con la gente, sonriendo y de tal, se aleja la posibilidad de enfermedades degenerativas. Y ese tipo de actitudes que son como actitudes cortitas en lo que vamos haciendo, son como flashecitos nada más, van teniendo un impacto grande en nosotros y también en la interrelación con nosotros. En el día a día, Elizabeth, nosotros necesitamos del sistema simpático para estimularnos para hacer las cosas. Pero hay un momento del día, generalmente la tarde de la noche, que el sistema simpático entra en decadencia e inicia la influencia del sistema parasimpático. El uno nos estimula, el otro nos desestimula. El uno nos permite hacer actividades, el otro es una fase de recuperación. Si estoy con una enfermedad, el uno da síntomas, el otro permite que mi sistema inmunológico me ayude. Entonces, todos los días necesitamos hacer este balance de actividad y de reposición.
En el estrés tú tienes este estímulo, estímulo, estímulo y no hay esta fase de descanso, de recuperación y la que todos necesitamos. Por lo tanto, estos pequeños detalles como el sonreír, como el contarnos un chiste, el reírnos, dar una buena carcajada, el ver a una pareja amorosa, el ver a una criatura, darte un abrazo, son instantes suficientes como para que esta fase de recuperación se active y esté latente y lista para reaccionar. Miren ustedes, qué interesante, amigos televidentes, cómo Eduardo nos ha ido haciendo comprender que el estrés es una situación que nos pone a todos en alerta. Sin embargo, cuando dejamos que ese estrés se mantenga todo el tiempo en nosotros, estamos haciendo, nos decía él, como picos, subir y subir y subir, y no le permitimos a nuestro organismo recuperarse, llegar a esa fase de calma. Hay pequeños detalles. A lo largo del programa, Eduardo nos ha ido indicando todos estos pequeños detalles que podemos ir practicando día a día, que podemos ir haciendo parte de nuestra rutina, de nuestra actividad cotidiana. ¿Para qué? Para que evitemos esos cuadros de ansiedad. No olvidemos también que cuando esto ya nos daña totalmente la interacción que podemos tener con los demás o también nuestro bienestar emocional y físico, la ayuda va a ser necesaria. Eduardo, gracias por habernos acompañado. Siempre a ustedes también, amigos televidentes, gracias por estar aquí semana a semana acompañándonos a través de la señal de Telesucesos, Canal 29. Recuerden que el programa se transmite los días viernes a las 10:30 de la mañana y el reprise los días domingos a las 9:30. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.